Gracias. Sorry. Entonces cuando me invitó me pareció una súper buena idea y lo que quiero hablarles en realidad es como un popurrí de cosas. Son tres grandes temas que tienen un título que se llama la personalidad de nuestros volcanes. Así que voy a compartir lo que tengo acá. Déjenme un segundo y voy primero. Entonces lo que quiero mostrarles hoy es... Ya, díganme si se puede ver. ¿Ven un volcán haciendo erupción, cierto? Sí, se puede ver bien. Súper, ya. Entonces aquí estamos. La idea de esta charla es hablar acerca de por qué uno no puede simplemente aplicar la misma regla hacia los volcanes cuando trata de describir su actividad. Eso tiene hartas implicancias, no solamente algo medio académico que uno tiene que aprender a conocer a los volcanes que uno tiene, sino que también tiene la implicancia de que a la gente le importan los volcanes, sobre todo cuando viven cerca, porque bueno, hacen erupción y les pueden cambiar la vida. Entonces, tratar de anticipar lo que pueden hacer es súper importante. Así que ahí nos metemos un poco en tratar de ver cuáles son las delicadezas en cómo ellos se comportan, y esta charla se trata un poco de eso. Y termina esta charla hablando sobre cómo comunicar estas cuestiones que son complicadas, porque en general las personas que han hecho esto han sido geólogos, y a los geólogos les gusta hablar de ideas muy de largo plazo, es decir, de ciclos, de cosas que se repiten, de comportamientos súper específicos que siempre se dan en un volcán, etcétera, cuando en realidad lo que uno ve son cosas bastante más variadas y las personas necesitan confiar, así que tienes que aprender a transmitirles cuán variadas pueden ser. Así que primero quiero partir con esta idea que es fundamental, que si uno cuenta ese número de desastres naturales, entre comillas, bien entre comillas, por año en el mundo, ven una subida muy grande en el tiempo. Así que uno podría decir, bueno, cerramos por fuera, se acabó la Tierra, llamemos a la roca y listo, estamos. Pero la verdad es que eso no puede ser así, porque el concepto de desastre natural está mal. Cada vez que ustedes lo escuchen, que alguien lo diga, está mal. El desastre nunca va a ser natural. Lo que es natural es el fenómeno. Una erupción volcánica puede ser un fenómeno natural, puede ser destructivo, claro, pero el desastre se arma si es que nosotros tomamos malas decisiones respecto a ellos. Entonces, al final, el desastre es una cuestión completamente humana. Es decir, si nosotros no nos preparamos bien, por el motivo que sea, vamos a tener un desastre cuando ocurra una erupción, vamos a tener un desastre cuando ocurra un terremoto, vamos a tener un desastre cuando haya una pandemia. Así que partamos hablando de que no todas las erupciones son iguales. Y eso es algo que uno igual lo tiene en la cabeza bastante claro. Aquí hay tres fotos. La primera es del Villarrica del 2015, que tuvo una erupción bastante corta, con una cosa que se llama una fuente de lava, que es roca fundida lanzada como en ese caso fue 1 kilómetro de altura, bastante fuerte, pero que duró media hora nada más, y no fue tan grande, de hecho fue una erupción súper chica, pero fue bien espectacular. Luego está el Cordón Cauye, que empezó su erupción del 2011, creo que fue por ahí por junio, si mal no recuerdo, o mayo, y luego se mantuvo casi un poco más de un año haciendo erupción. Esa vez sí fue una erupción bastante más potente, con columnas de ceniza que llegaron a unos 15 kilómetros de altura, y la sostuvo durante mucho tiempo. Es decir, había una cantidad de energía muy importante ahí que se fue liberando en el tiempo. Y al lado está el Lascar, que fue más espectacular todavía que el Cauye, con una columna de ceniza del orden de unos 20 kilómetros de altura cuando hizo su erupción del 93, pero contrario al Cauye, tuvo una erupción que solamente duró del orden de unas 24, 36 horas. Fue bastante corta, pero fue muy explosiva en su momento. Y eso demuestra que en Chile en realidad tiene distintos tipos de erupciones, y a veces el mismo volcán te las puede mostrar. Para ejemplificarlo un poco, hay un concepto que siempre es importante, que es el concepto de explosividad, que tiene que ver con la capacidad que tienes tú para generar erupciones explosivas, valga la redundancia. Y eso para eso tenemos que tener súper claro que una columna de ceniza en realidad es una columna de roca molida muy, muy fina, muy fina. Así que tienes que tener una cantidad de energía bastante grande para poder sostenerla arriba. Y acá les muestro 4 columnas distintas. Está a la izquierda la del Peterual 2018, una cosa súper chica. La del Jaima del 2008, que ya llegó a una altura de unos 8 kilómetros en su primera fase. Chaitén 2008, que fue ya bastante más grande, llegando a
En su momento hay algunos que dicen que llegó a unos 20 kilómetros de altura. Y luego el Kizapu, el 1932, que es la erupción más grande que hemos tenido en Chile en tiempos históricos. Y la columna llegó, según algunos cuantos autores, a unos 30 kilómetros de altura. Es bastante grande. Tan grande que el Kizapu, que es un volcán que está de Talca para la cordillera, generó esa erupción y en Santiago la gente hablaba de que los vidrios temblaban, crujían por las explosiones del volcán. A ese nivel fue esa erupción. Una cosa absurdamente grande. Duró de hecho poco, duró 24 horas. Cristian, dime. no, perdón. Dale. Aló. No, disculpa. No, disculpa, perdón. Pero pueden preguntar lo que quieran, no hay problema. Si es más una conversación. Sí, no, era una pregunta técnica nomás de un problema que hay con el audio, pero no, era yo, así que no te preocupes. Perdón. Ya, ok. Bueno, entonces, a nivel de volcanología siempre se habla del índice de explosividad, porque se plantea de que mientras más grande sea una columna de ceniza y mientras más volumen de ceniza puedas lanzar al aire, significa que tienes una cantidad de energía más grande que puedes soltar. Y claro, las erupciones chicas, como la del Villarrica, tienen un índice de explosividad del orden de 1, como las que les mostré. El Cordón Cauye estaba entre 4 y 5, el Chaitén estaba en 4 y 5 también, el Kizapu llegó a 5, algunos dicen que llegó a 6, que ya es gigante. Y normalmente en Chile tenemos erupciones que en su gran mayoría están en un índice de explosividad de como 2 o 3. Eso quiere decir una erupción explosiva, pero no tanto. Y la verdad es que tenemos muchas erupciones en Chile. Ocurren siempre. De hecho, les sorprendería saber la cantidad de volcanes que han entrado en erupción en los últimos 10 años. Porque hemos tenido erupciones siempre. Es decir, lo raro es que no haya un volcán haciendo erupción en Chile, y no al revés, en realidad. Naturalmente uno piensa en cómo se comporta. Dime. Disculpa, ahora sí que hay aquí Andrés Concha por el chat te está preguntando si es que en el slide anterior, si tienes otra foto igual a esa, pero con más volcanes. Como esa, pero con más volcanes. Eso, Andrés, ¿era eso, no? Sí, ¿no? Esa con más volcanes. Lamentablemente, aquí tengo el chat, voy a ponerlo al lado mío para poder verlo siempre. O un paper, dice. Un paper, sí, tengo papers, pero el tema es que esa foto la hice yo así en un momento. Entonces, no tengo la comparación de todas las columnas si pudiera poner más. Si quieren, la puedo hacer para adelante, sería un buen ejercicio también. Pero tenía que tomar una foto, escalarla, y no era tan fácil. Así que sí, y Talca siempre... No, dale. Y Talca siempre presente, por supuesto. Talca, al frente en la cordillera de Talca está la laguna del Maule, que es nuestro especie de supervolcán chileno. Y hay hartas cosas. Ya. Sigamos entonces. La idea era hablar de, como les comentaba, era hablar de explosividad y luego hablar de cómo se genera el magma. Y porque el magma, que es este combustible que va a alimentar a los volcanes, naturalmente es lo que más nos importa de entrada. El magma en realidad es roca fundida que va a ir subiendo en la corteza. Y hay distintas zonas en que se genera. Si vamos a Islandia, se va a generar porque una placa se mueve para un costado y la otra completamente para el otro, abriendo el espacio para que surja magma y suba. Y no te generan erupciones tan explosivas normalmente. El magma es súper poco viscoso, llega y sube nomás. Pero en la... Dime. Que saca el chat porque tapa ¿se ve el chat? Se ve el chat. Chuta. Ahora sí, ahora no se ve. Eso. Sí, dale. Ok, entonces así no. Voy a tener que ver el chat después. Sí. Ya, entonces, estaba en Islandia, que hace erupciones no tan explosivas, no son con magmas tan viscosos. Obviamente cuando hablamos de roca fundida hay una viscosidad importante, pero no tanto como puede ser después. Hay zonas que tienen volcanismo por lo que se llama un hotspot, que es un lugar donde hay una pluma de magma que llega y se compone en un lugar, y mientras se van moviendo las placas, esa va encontrando espacio para subir, y que forman los volcanes como los de Hawái, que también hacen erupciones súper poco explosivas, que solamente tienen grandes ríos de lava, aunque pueden estar por mucho rato,
Y llegamos después a los que aparecen en las zonas de subducción, que son los típicos de nosotros, los chilenos, y los de muchos otros lados del mundo. Ahí suelen aparecer magmas más viscosos. Y la razón la vamos a explicar acá. Y es que uno lo que termina generando es, el magma se genera una vez que se va metiendo una placa debajo de otra. Y cuando vas haciendo eso, el fondo marino que estaba empezando a arrastrar y que iba metiéndose, empieza a fundirse parcialmente. Así que luego empieza a subir, luego esto naturalmente empieza a tener una densidad más baja que la del entorno, así que empieza a subir. Pero en la subida pueden pasar muchos años, muchos años. Y eso implica de que puedes guardar el magma durante un tiempo, ese magma puede enfriarse un poco y cuando se enfría empieza a cristalizarse y eso genera entonces de que la mezcla esta de magma con cristales, con gases, se vuelva más viscosa. ¿Qué hace que se vuelva más viscosa? Hace que si es que llegas a estar cerca de la superficie de ese magma, el gas le va a costar mucho salir. Tienes mucho gas y obviamente siempre va a querer salir porque hay un cambio de presión muy grande entre lo que está abajo y lo que está arriba, pero le cuesta mucho. Y si le cuesta mucho, eso significa de que el tipo va a querer arrancar como sea y eso va a generar explosiones grandes. Entonces, naturalmente, uno piensa siempre en magmas muy viscosos asociados a erupciones muy explosivas y magmas poco viscosos asociados a erupciones no tan explosivas. Y eso en general tiende a cumplirse, pero en Chile tenemos muchísimos casos donde no se da tanto y eso nos añade un problema cuando tenemos que enfrentar a los volcanes. Quiero hablarles un poco de este primer caso, que es el Lonquimay en 1988. Esta erupción fue súper importante para la volcanología en Chile, primero porque fue una erupción que no ocurrió a través del cráter principal. En la foto que está acá a la izquierda pueden ver al volcán Lonquimay. Aquí se ve el mouse mío, ¿cierto? ¿Sí? Díganme que sí. ¿No? Sí. Sí, está súper. Ya. Sí. Súper. Aquí está el cráter del Lonquimay, un volcán que para la gente de la zona no era famoso por hacer muchas erupciones. Y acá está el cráter Navidad que le surgió en la Navidad de 1988. Esa erupción comenzó porque el magma no encontró otra forma de salir salvo por esa fisura. Y que por cierto, hay muchos volcanes en esa zona. Si uno trata de ver esta misma foto, en esta zona de por acá está lleno de como pequeños cráteres porque el volcán no solamente hace erupción a través de su cono principal, sino que también le gusta hacer erupción a través de estas fisuras que están por el costado. Y le nació ese nuevo cono. Fue la primera vez en Chile que vimos en general que nacía un volcán. Generó esta columna de ceniza, generó un río de lava, pero antes de que ocurriera tembló un montón. Y ahí es donde empieza esta idea que se ha repetido mucho en todo el mundo, de cómo los volcanes te avisan que van a hacer erupción. Y la idea fundamental es que mientras vas teniendo magma que quiere subir, obviamente vas a ir generando rupturas en la roca, que está rodeándolo, y mientras más cercano a la superficie estás, obviamente el gas trata de salir, y eso genera más rupturas, y varias de ellas son más grandes. Entonces, en el Lonquimay pasó un poco esa cosa del libro. Empezaste a tener pocos sismos, pocas semanas antes, luego sismos más grandes y más seguidos, y más seguidos, y más seguidos, hasta que ya cuando estabas cerca de la Navidad de 1988, había muchos sismos de manera bastante seguida. Algunos llegaban a magnitudes bastante grandes para un volcán, que estamos hablando del orden de magnitudes de 4 o 5, o sea, bastante potentes. Y finalmente esto concluye con una erupción que comienza ese día. Entonces, en los diarios uno se daba cuenta de la alarma. Aquí se titula que crece la alarma por inminente erupción del volcán Lonquimay. Todos tenían más o menos claro que ese volcán iba a hacer erupción porque tenían muchos avisos de que se estaba viendo muchos sismos en una zona, que seguramente estaban ligados al volcán, y que naturalmente como iban subiendo en número y en magnitud también, entonces eso significaba de que seguramente iba a tener una erupción ahí. Eso se dio. Y este caso es como un poco de libro, pese a que la erupción no se dio por el cráter principal, sino que se dio a través de una fisura. El Lascar, el 93, es un caso distinto, porque aquí lo que tuvimos fueron muchas erupciones en años distintos. En 1986 hubo una erupción bastante grande como la que está ahí, que fue para el 18 de septiembre, me acuerdo. Al Lascar le gustan las fiestas, por cierto.
para el 18 de septiembre tuviste esa erupción que duró 2 horas, literal, nada más, con una columna de ceniza de unos 10 kilómetros. En 1990 tuviste otra erupción bastante grande con una columna de ceniza de unos 8 kilómetros. Y lo que se dio, pues, lo que la gente se dio cuenta después al estudiarlo, era que el magma que alimentaba al Lascar, al ser bastante viscoso, porque era andesítico, como se llama geológicamente, terminaba acumulándose en el cráter y generaba un domo. Es decir, es como cuando dejáis la pasta de dientes abierta, que sale y que después se solidifica y se genera esta especie de costra. Es lo mismo en un volcán. Entonces se generaba un domo y luego ese domo se empezaba a caer a través del conducto hacia abajo. Y eso terminaba generando un efecto como de olla a presión, y el volcán, que seguía acumulando presión internamente, la soltaba en una sola gran explosión. Eso lo hizo el 86, lo hizo el 90, y luego le siguió creciendo el domo, volvió a colapsar el domo, y llegamos a 1993. Entonces, en la foto de la derecha, que es de un paper súper bonito de Matthews y sus colegas del 97, fíjense que está el domo desde arriba, pero el domo está colapsando hacia abajo, y hay un montón de como círculos, bueno, no son círculos, pero parecen círculos concéntricos que están aquí, ahí, como una secuencia de anillos, que en realidad muestran como este domo que era así, de pronto colapsó y hasta aquí. Entonces, eso se vio mucho en el Lascar y lo llevó a tener erupciones súper grandes. Tan grandes como esa que se ve en la foto que está al lado, pero también erupciones muy cortas, porque simplemente acumulabas mucha presión y soltabas todo, tenías una gran explosión y se acababa. Eso era como un poco lo que el volcán estaba haciendo. Pero ese volcán, con esa dinámica, es súper común de él mismo. No hay muchos volcanes en Chile que hagan eso, salvo el Lascar, el Nevado de Chillán de repente. Mientras que los otros tienen un comportamiento un poco distinto. Entonces lo que estoy tratando de mostrarles es que a través de estos casos nos vamos dando cuenta de que hay distintos tipos de erupciones. Está el Chaitén, el 2008. Y el Chaitén es otro volcán súper entretenido porque resulta que nadie tenía idea que era un volcán. Partamos por ahí. En 1988 recién un geólogo de apellido Naranjo, uno de los próceres de la volcanología en Chile, va a la zona, se encuentra con que este cerro que estaba súper cerca del poblado de Chaitén era en realidad un volcán. Peor, era un volcán cuyo magma que había erupcionado antes había sido de los más viscosos. Entonces eso te ponía en un escenario de que si este volcán llegaba a hacer erupción, podías tener erupciones muy, muy, muy potentes porque el magma era muy viscoso. Sin embargo, lo que él vio era que habían depósitos de erupciones muy antiguas en el volcán y empezó a ver que en realidad el volcán seguramente había hecho erupción unos 3.000 años antes, hace mucho tiempo, lo que lo ponía como un volcán muy dormido. Pero como unos 3 días antes, 4 días antes, la gente de Chaitén empezó a sentir temblores, y temblores cada vez más grandes. Como ellos no tenían ni idea en Chaitén, la gente, que este volcán era que el volcán que estaba realmente activo era el Chaitén, vieron al Michimahuida, que estaba más atrás, que es un volcán que tiene su cono, con su glaciar, parece el volcán típico que tenemos en Chile. Y pensaron que ese volcán iba a hacer erupción, si es que era ese. De hecho, como no había estaciones sísmicas en la época, las localizaciones de los sismos no eran buenas, y los que pudieron calcular un poco se daban cuenta que les daban cerca del Michimahuida los epicentros, así que podían ser del Michimahuida, pero después se empezaron a dar cuenta que en realidad eran más del Chaitén, y eran sismos grandes, otra vez magnitud 4, 5, pero que no se dieron tan seguidos como lo que pasó con el Lonquimay. Estos fueron sismos que ocurrieron con 3-4 días de anticipación de la erupción, y no con semanas. Así que la gente no tenía idea de lo que se venía, y comenzó la erupción del Chaitén, un 2 de mayo del 2008. Después de esa erupción fue que se creó la Red Nacional de Vigilancia Volcánica y se llenaron los Andes de sismómetros, porque no podía ser de que se nos arrancara una erupción así. Peor, después empezaron a estudiar y se dieron cuenta en realidad de que el Chaitén había hecho erupción unos 300 años antes y no unos 3.000 años antes. Eso cambiaba muchísimo la forma en que uno entendía si es que ese volcán hacía erupción más seguido o no. El volcán generó una columna de ceniza muy grande. Chaitén como pueblo está a 10 kilómetros nomás, y lo que se pensaba era que el peor escenario era un
que toda esa columna gigante de ceniza colapsara y generara grandes flujos piroclásticos, que son como nubes calientes que arrasan con todo. Y no se dio, pero sí se dio un aluvión de origen volcánico que se llama un lahar, que ocurrió porque la ceniza tapó la bajada de un río, el río se desbordó y empezó a arrasar con todo, y se llevó Chaitén con él. Y después empezó el desastre de Chaitén, donde la gente ha tratado de volver y volvió, y están ahora más expuestos que nunca a lo que el volcán puede hacer. Y ha sido un fracaso en muchos sentidos de política pública chilena. Es de las cosas que nos duele un montón lo que ha pasado en Chaitén. También está el Cordón Cauye, 2011, y este volcán se comportó muy parecido al Lonquimay, en el sentido de que partiste con sismos como un mes antes, luego fueron subiendo, cada vez más fuertes. Esta vez sí estaba bien instrumentado, había mucha instrumentación alrededor del volcán, y lo que se dieron cuenta era que todos los sismos empezaban a ocurrir en un lugar muy específico, y que era debajo del nuevo cráter que se le armó a este Cordón Cauye, y comenzó la erupción. Y esto duró bastante tiempo, fue muy potente, partió súper fuerte, generando flujos piroclásticos cercanos, que de hecho los podemos ver acá abajo. En esta zona de aquí se pueden ver estos flujos. Y en realidad el volcán fue uno de los más explosivos. Esta erupción llevó una columna de ceniza que llegó a Argentina, llegó a Brasil, llegó a muchos lados, así que en realidad fue bastante potente. Tengo un segundo. Yeah. Y fue bastante potente. Entonces, ya que les estoy hablando de sismos, tengo que mostrarles un poco de datos. Estos son del Nevado de Chillán, son de un paper que estamos por sacar con Daniel Basualto, que trabajaba en el Observatorio Volcanológico, y estos son datos del Observatorio Volcanológico. Muestran, dime. Disculpa que te moleste, no. Dale. Andrés Concha también tiene de nuevo una pregunta por el chat. Ya. Pregunta si es que hay alguna relación entre la viscosidad del magma y la dureza de la roca cuando ese magma se enfría. Sí hay, pero el tema es que es cierto que hay, porque es más viscoso, entonces va a tener una cuestión muchísimo más compacta después. Pero el tema es que no sueles tener, por ejemplo, ríos de lava de magma viscoso, porque la verdad es que en las erupciones, como tienes tanta presión de gas dentro, normalmente lo que termina pasando es que termináis haciendo volar todo nomás, entonces no sea tanto. Pero el Cauye sí mostró algo interesante, tomando esa pregunta. Mostró que, primero mostró ríos de lava riolítica, que es el magma más viscoso que puede haber, que son como obsidianas. Alguien vio que mostró, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan del vidriagón, esta roca negra brillante que mataba caminantes blancos? ¿No? No, yo no. Bueno, son obsidianas, son rocas que se conocen como vidrio volcánico, que aparecen muy poco y aparecen en erupciones que contienen un magma muy viscoso. Se vio un río de eso, que se movía muy lento. De hecho, hay videos maravillosos que muestran que casi no se mueve el río de lava, es como una muralla que está ahí negra. Y luego lo que pasó es que una vez que terminó la erupción, hubo magma que quiso salir en el Cauye, pero que se quedó estancado antes de salir. Y eso te generó una cosa que se llama la colito para los geólogos. Y esa cuestión es como una dureza que está debajo de la superficie, y que obviamente hace que sea mucho más complejo el siguiente escenario de una erupción, porque te vas a encontrar con una zona que te va a actuar como una especie de tapón más duro que la roca que está alrededor, y que te puede ayudar a tener acumular presión de gas mucho más potente que lo que tenía antes. Entonces sí pasa eso, y en el Cordón Cauye se vio al menos ese lacolito que estaba abajo, pero no se ve tanto en todas las erupciones, porque suele pasar con estas cosas de magma mucho más viscoso, que salen y terminan arriba muy, muy, muy explosivos. Ya, sigamos con los sismos. Estos del Nevado de Chillán, hay varios tipos de sismos en un volcán, pero me quiero quedar con dos. Uno son los que se llaman volcanes tectónicos, que están en rojo, y que son sismos que se producen por rupturas de roca, es decir, como los sismos comunes y corrientes que sentimos todos los días. Pero claro, lo que genera la ruptura de roca en un volcán son muchas cosas. Un volcán no solamente tiene un magma que quiere subir, sino que también tiene un montón de fallas, y esas fallas se van moviendo, y cuando se mueven generan sismos. Entonces, suelen tener
suelen decirte mucho acerca de cuáles son las potenciales fallas que controlan eso. Y si se fijan, parecieran estar alineados un poco hacia el noroeste, estos sismos que están acá. Y de hecho están bastante concentrados a profundidades a unas profundidades parecidas, como a entre 3 y 6 kilómetros, entre 3 y 6 kilómetros. Pero este volcán, que también ha estado haciendo erupción hace ya harto tiempo, 4 años al menos, tiene varios sismos que se llaman LP, que están ligados a la dinámica de fluidos, y en realidad no son sismos, son lo que pasa cuando tú tienes un fluido que trata de subir, y como que se mueve, y ese movimiento genera vibraciones en toda la roca, y obviamente tú puedes capturarlo. Ese tipo de vibraciones se llaman de largo periodo, y cuando se logran localizar, aquí uno se da cuenta que están todas bastante más centradas en una zona que es justo la del cráter donde después comenzó la erupción del Nevado de Chillán. Entonces, hay comportamientos distintos, y cada volcán tiene su distinta firma de sismos. Por ejemplo, el volcán Villarrica le gusta tener muchos sismos LPs, porque tiene un conducto abierto con un lago de lava, entonces no hay nada que romper, el magma ya está allá en la superficie todo el día, y ese lago de lava está generando explosiones pequeñas todo el tiempo, y eso te genera vibraciones casi constantes, y te genera muchos sismos LPs. El Villarrica tiene como 3.000 sismos por mes, fácil, de LPs. Pero de los que se generan por ruptura de roca tiene, no sé, 3, 4, no tiene mucho. Mientras que el Nevado de Chillán es un volcán que tiene muchos VTs, tiene muchos LPs en su etapa eruptiva actual. Hay volcanes como el Descabezado Grande, que no está haciendo erupción ni nada, que nunca tiene un LP, pero tiene muchos VTs siempre, porque está en una zona con fallas muy complejas. Entonces, más que el volcán haciendo algo, lo que está pasando es que las fallas se mueven. Así que uno tiene que intentar no aplicar las mismas reglas para todos los volcanes. Si uno se va a leer solamente el número de sismos que ocurren en un volcán, te va a llevar la sorpresa de que tienen métricas súper distintas entre sí, y no puedes llegar y comparar un Villarrica con un Nevado de Chillán y aplicarles las mismas normas. Y eso es un problema para poder estudiarlos, sobre todo cuando no los conoces bien. Quiero mostrarles una secuencia de este volcán, que no les voy a decir cuál es, pero que no está en Chile, está en Filipinas, con sismos de estos de ruptura de roca. Era un volcán que no hacía erupción hacía mucho tiempo, nadie realmente lo había visto hacer erupción jamás. Y lo que empezaron a ver era que este gráfico que abajo muestra el número de sismos en azul, y de pronto se empezaron a dar cuenta que había bastantes sismos que podían ver por día. La gente se asustó, llegaron sismólogos de otros países a ver qué estaba pasando, y de pronto el volcán se calmó. Y llegamos acá, y de pronto cuando íbamos teniendo subidas y subidas de sismos por día, de pronto llegamos a no tener sismos. No supieron bien qué hacer, pero sí estaban bastante conscientes que este volcán podía hacer erupción, porque estaba mostrando una actividad que nunca antes habían visto. Estaban preocupados, y un poco se apostaron a que el volcán tenía que hacer una erupción grande, así que le dijeron a la gente que arrancara, que salieran de ahí, y el volcán luego tuvo esta erupción, tuvo este subidón gigantesco de sismos acá, que está a la derecha, y eso fue la erupción del volcán Pinatubo, que está aquí, que es la segunda erupción más grande del mundo en el siglo XX. Y les muestro esto, ¿por qué? Porque es una secuencia de sismos que va subiendo, en efecto, pero no es no era como la secuencia del Lonquimay que les mostraba, la del Cauye, que en realidad iba a subir, y los sismos fueron subiendo todo el tiempo. Aquí hubo idas y bajadas, subidas y bajadas en la cantidad de sismos por día. Hay otro volcán que de hecho les va a complicar más la existencia todavía, que es este que se llama la Gran Soufrière, que está en unas islas, se me olvidó en qué mar, y era un volcán que en el pasado había tenido grandes erupciones, que está en una zona donde hizo erupción el volcán Pelé, uno de los más potentes en la historia de la humanidad. Y lo que vieron es con el tiempo es que los sismos que están, en los histogramas te muestran los sismos también de ruptura de roca que se podían contar en negro, y se dieron cuenta de que estos fueron subiendo, que se subieron y después se calmaron, subieron otra vez, y empezamos a tener de pronto, de no tener sismos, a tener pocos sismos, a tener muchos sismos por día.
Y eso llevó a que un grupo de sismólogos franceses, porque esta es una isla francesa, empezaron a decir, ya, hay que sacar a la gente de acá, se viene una gran erupción, empezaron explosiones pequeñas en el volcán, mostrando claramente de que había gas que estaba queriendo salir. Y dijeron, no, hay que sacar a la gente de aquí, ahora esto va a ser una gran erupción, pero al mismo tiempo salió otro, diciendo, en realidad, no va a haber una gran erupción, no tienes un motivo para decir que haya, así que no debería por qué ser, la gente debería volver. Y eso llevó a una de las cosas más vergonzosas que ha pasado en la historia de la geología, y es que dos sismólogos volcánicos se empezaron a agarrar en la tele, literal. Empezaron a armar una serie de debates en la tele francesa para mostrar básicamente quién estaba en lo correcto y quién no. Así de sencillo. En vez de ponerse a pensar en la gente que estaba siendo evacuada de su isla, en vez de ponerse a ver de cómo podemos analizar de cómo se pueden analizar las evidencias entre ellos y ver a qué cosas se llega, no, lo llevaron a la televisión pública. Y finalmente evacuaron la isla, sacaron a toda la gente de ahí, y pasó lo que vino después, que está acá abajo. Pasó todo este periodo donde hubo muchos sismos y después el volcán simplemente se calmó. Así de simple. Lo que mostró el volcán fueron estas explosiones que son explosiones más bien chicas, y no hizo nada más. Y no ha vuelto a hacer nada más. Lo que te muestra que un volcán no tiene por qué hacer lo que uno le gustaría. En realidad el volcán puede sorprenderte mucho. Y un volcán que nosotros nos sorprendió mucho en Chile fue el Calbuco. El Calbuco era un volcán, en la foto que está a la izquierda de la erupción de 1961, que en los relatos de la gente que había visto erupciones antiguas del volcán, siempre te contaban lo mismo, te contaban que el volcán avisaba mucho, que había mucho ruido subterráneo antes, de que había muchos sismos antes de una erupción, y que las erupciones eran potentes. Se habían hecho los análisis de esas erupciones, se veía de que había un magma bastante viscoso que la estaba alimentando, y que por tanto uno decía, si este volcán va a hacer erupción, este volcán te tiene que avisar. Porque no puede ser de que un magma, una cantidad de magma muy grande, viscoso como es, suba tan rápido. No debería darse. Es muy poco probable. Tendrías que tener un espacio abierto que se supone que no existe y a ver qué pasa. Pues bien, abajo les muestro el número acumulado de sismos FT en azul, en la línea azul. Los colores que están de fondo son los niveles de alerta del Calbuco. Estábamos en alerta verde, lo que decía que el volcán estaba bastante en su estado base, y hubo una leve subida en los sismos por mes hubo una leve subida en los sismos antes de la erupción que hubo el 2015, pero fue una subida bastante chica. De hecho, no es algo que un volcanólogo te diga, no, mira, es algo importante. Podría haber sido una subida que después no termina en nada, pero 3 horas antes empezó un enjambre de unos 300 sismos, y el volcán hizo eso. 3 horas. Eso fue todo lo que dio el Calbuco. Ese fue todo el aviso. Y si volvemos sobre el anterior, nos damos cuenta que si vamos a la cantidad de sismos, después de que pasa este periodo de alerta roja, que el volcán vuelve casi no tener sismos. Este es el número acumulado, así que la derivada de esa cuestión es casi cero. Por lo tanto, el volcán se comportó de una manera súper distinta. Simplemente tenía una cantidad, estaba como para poder hacer erupción, algo negativo en la erupción, y hace algo muy rápido y que se acaba muy rápido. Estos pulsos que estamos viendo acá duraron no más de 24 horas, fueron 3. Y de hecho les complicó la vida a la gente del observatorio, porque los acusaron de ser muy negligentes, porque cómo era posible que no supieran qué estaba pasando. Y eso les complicó. Después hubo varios trabajos de este lado de la petrología que mostraron en efecto que, claro, el Calbuco podría haber partido con erupciones bastante sorpresivas, porque tenía las condiciones para hacerlo, y aparentemente encontró un espacio, quizás de la erupción de 1961, que rompió un sello y simplemente comenzó su erupción. Pero te ponen el problema de que entonces no es tan fácil llegar y anticipar una erupción, menos en Chile. Hola, Juli. ¿Cristian? Dime. Paulina Galás hace la siguiente pregunta. Ella dice, bueno, en Santiago hay volcanes que están inactivos, y la pregunta es que si es que podrían activarse. ¿Cuáles?
Exacto, el que es el tema. En cerca de Santiago hay 3 volcanes activos, que son el Ya, no sé Tupungatito, si Paul... sí, Ajá. que son el Tupungatito, el San José y el Maipo. Y los 3 se pueden reactivar, o sea, los 3 están activos, pero los 3 te pueden iniciar erupciones y no necesariamente te van a dar muchos avisos. Es decir, puede ser de que el Tupungatito empiece con una secuencia de sismos mañana, o en un rato más, y que eso termine en una erupción en unas cuantas semanas más. Pero, por ejemplo, tuvimos sismos en el Tupungatito el 2017, creo, o 2018, que hubo un enjambre en el Tupungatito y que no terminó en nada. Fue solamente el enjambre que duró un día y nada más. Esas cosas suelen pasar. Ahora, el problema de un volcán santiaguino haciendo erupción no es tanto que sea una erupción grande, porque aparentemente no suelen ser de esos los que están ahí, eh, salvo la caldera del Diamante donde está el Maipo, que hizo una erupción gigantesca hace muchos miles de años atrás. Pero el problema va en que Santiago es una ciudad que es súper débil, es súper, está súper mal planteada. Entonces, si tú tienes un gatito que te hace una erupción y te genera un lahar, un aluvión volcánico, que baja por un afluente del río Maipo, vaya a dejar a Santiago sin agua, vaya a dejar a Santiago sin electricidad. Y ya saben lo que pasa en Santiago sin electricidad. Y eso es porque la ciudad es súper débil. Ahora, afortunadamente no se ha dado, pero el problema es que la última erupción de ese volcán ocurrió en los 80s y Santiago ha crecido mucho y se ha puesto mucho más vulnerable desde esa época. Eso es un gran problema. Okay. Sí, Y Paulina, sí, Paulina, lo dile. último que pregunta nomás, si es que hay Dale, dale, dale. volcanes inactivos. O sea, la pregunta es, ¿hay volcanes inactivos en Santiago? Sí, claro, hay volcanes detrás de la cordillera que están inactivos, que no hacen... Geológicamente un volcán se considera inactivo si no ha habido erupción en él en más de 10.000 años. Por ejemplo, el Tupungato es un volcán inactivo, pero el Tupungatito que está al lado es activo. ¿Cachai? Ya, ok. Es como eso. Esa es la definición. Eh, Gracias, Cristian. Vale. Ahora, el Yaima, este es mi volcán favorito, porque yo vivo por acá. Y el 2008 comenzó esa erupción que están viendo en la foto, después de 2 sismos. Es cierto, venía después de una erupción que ocurrió en mayo, venía un poco inestable, mostraba un par de columnas de cenizas chicas, muy pequeñas, en las semanas anteriores, pero de pronto tuvo una inyección de magma que llegó a la superficie, y la forma en que se vio fueron 2 grandes sismos y nada más. Te juro, nada más. No hubo una subida de sismos que te dijera que viene una gran erupción, nada de eso. Fue eso ahí, y luego empezó obviamente a temblar mucho en la zona, pero fue eso. Por lo tanto, yo lo conversaba con uno de los colegas del observatorio y quedamos en que, oye, es complejo porque hay volcanes que de verdad no te avisan nada y que puede ser de que tú los veas en un estado semiestable, y de pronto te sorprenden. Y eso en Chile se ha visto bastante, se ha visto en el Yaima, se ha visto en el Calbuco, se ha visto con erupciones del Carral Los Venados también, que la gente no habla de sismos, sino que habla de pronto de una erupción que pasó. Se ven todas las explosiones del Nevado de Chillán, que no avisa ninguna avisa, y se van dando así. Y para peor, nuestros volcanes son sensibles. Sensibles quiere decir de que respecto a terremotos hacen cosas. Aquí está el terremoto de 1960 a la izquierda. No sé si han visto esta foto, que es preciosa la de la izquierda. Muestra el pueblo de Puerto Saavedra, en la costa de la Araucanía, cuando la gente arrancó después del terremoto, que duró 12 minutos, por cierto, más o menos. Están en los cerros viendo en el fondo cómo viene la hora del tsunami y llevarse a su pueblo. Eso es. Y la siguiente foto creo que está tomada al día siguiente y muestra cómo el agua entró en todos lados y básicamente Puerto Saavedra desapareció. Generó de todo. Es un terremoto de magnitud 9.5. Es una cosa monstruosamente grande. Generó una rajadura en la corteza del orden de más de 1.000 kilómetros de largo. Muy, muy, muy grande. Y 38 horas más tarde, este cordón Cauye, que yo les decía que solía avisar de sus erupciones, empezó una erupción. Este mismo volcán que el 2011 empezó con sismos semanas antes de una erupción, empezó su erupción 38 horas después del terremoto de 1960. Ahora, el cordón Cauye está súper cerca de la zona de ruptura del terremoto del 60. Así que fue muy afectado por él, pero empezó una erupción de una.
Y en realidad es que hemos visto volcanes haciendo erupción en Chile bastante seguido después de grandes terremotos. El gráfico de arriba demuestra volcanes en erupción en Chile en el tiempo, en morado, en las barras moradas, y las líneas te marcan los grandes terremotos que han ido ocurriendo en Chile. Y tenemos subidas en la cantidad de erupciones después de 1906, que por cierto se dice que un cráter del Nevado de Chillán nace el mismo día del terremoto de 1906. Así de simple. Y luego está el terremoto de 1960, que tiene una influencia importante, y hay otros cuantos que también tienen algo. Si uno hace una correlación cruzada entre dos series temporales que son súper chicas igual, se encuentra con que en efecto tienen más erupciones volcánicas de las que esperarían normalmente después de los grandes terremotos, pero eso está muy influenciado por estos terremotos del 60, de 1906, del terremoto de pronto del 2010 también. Y si uno ve la zona de ruptura, que es toda la zona en que realmente se terminaban desplazando las placas después de ese terremoto del 60, es lo que tiene acá en rojo, uno puede ver todos estos volcanes, todos estos puntos rojos que hicieron erupción en los 4 años que siguieron. Y acá en verde, a la izquierda, eran los volcanes que estaban haciendo erupción en los 4 años antes. Entonces, en efecto, se ve una subida importante en la cantidad de erupciones volcánicas, pero no todos los volcanes que hacen erupción están cerca de la zona de ruptura. Hay otros que, como el Tupungatito y el San José, que estaban arriba, que hicieron erupción y que estaban bastante lejos del terremoto. Para poder entender un poco eso, lo que uno piensa en realidad es que en el caso del terremoto del 60, cuando tienes placas que van a generar un terremoto, están bloqueadas y se liberan, entonces toda la costa se mueve muy fuerte hacia el oeste, y obviamente como la corteza es elástica, eso te genera espacios en la cordillera, porque está estirándola y eso te genera espacios. Es como cuando estiramos una masa de pizza, por ejemplo. Y entonces el magma podría decir, ¿sabes qué? Ahora es más fácil subir, tengo más espacios, tengo más erupciones. Pero no se da siempre. Esta idea de generar estas deformaciones es lo que son los que se llaman cambios estáticos en el tensor de esfuerzos, que se mantienen durante harto tiempo. Pero si uno ve abajo, esta expansión volumétrica de los Andes del Sur, que te contabiliza, te cuantifica cuánto realmente se estiraron estos volcanes. El Caulle y el Calbuco, que son dos volcanes que hicieron erupción en el año que siguió el terremoto, están ahí en la zona más estirada. En efecto, el magma encontró maneras de subir mucho más fácil, pero así con ellos, también todos los volcanes que están al lado. También también estaba el Osorno, que estaba al lado, no le pasó nada. Estaba el Carrán Los Venados, no le pasó nada. Estaba Villarrica, estaba el Yaima, que en el primer año no les pasó nada. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué son tan pocos? Y ahí empieza el tema de que cómo te das cuenta de si un volcán está más dispuesto a ser afectado por un terremoto. Y es una pregunta súper importante para nosotros, porque si encontramos qué cosas son las que pueden perturbar a un volcán, entonces podríamos entender mucho mejor cómo un volcán termina desestabilizándose. Y eso cómo le lleva a una erupción en el futuro. Y claro, el cambio estático en el tensor de esfuerzos hemos visto en el Copahue, por ejemplo, en Chile, acá en el Caulle, que les mostré en 1960. Pero también hemos visto cambios inmediatos en los volcanes, que duran mientras pasan las ondas. Mientras pasan las ondas, puede generar en los volcanes este efecto de como batir una lata de Coca-Cola. Así que podrías en principio acumular mucha presión de gas dentro debido al pasar de las ondas del terremoto. Y este efecto puede realmente ocurrir a grandes distancias, y eso es lo interesante. Aquí les muestro un caso de un volcán que está inactivo, se supone. O sea, en realidad, hace mucho tiempo que no hace erupción. Está muy estable, se llama Volcán Uturunco, que está en el límite Chile-Bolivia, un poquito más en Bolivia. Y ese volcán no ha hecho erupción hace muchísimo tiempo, pero lo están vigilando hace rato porque pareciera ser que hay un magma que está queriendo subir debajo de él. Entonces, lo que hicieron estos investigadores que estaban viéndolo era contar los sismos que había en torno a él durante un año, y justo les vino el terremoto del 2010. El terremoto del 2010 que ocurre a más de 1000 kilómetros del volcán. Y lo que se ve es que ocurre el terremoto y hay una subida muy marcada en los sismos propios del volcán. Y eso es porque el volcán reaccionó al terremoto.
pero a 1000 kilómetros de distancia. Claro, no fue una erupción, cierto, pero sí fue una respuesta. Y la verdad es que pareciera ser que los volcanes responden bastante a los terremotos en Chile, bastante, pero no todos terminan en erupción, algunos solamente tienen subidas o bajadas en los niveles de sismicidad que tienen. Incluso eso se da con sismos chicos. Acá hay un paper que se los puedo compartir después, que pues, sacamos este año, y con una primera versión del 2014, mostrando cómo dos sismos chicos a 200 kilómetros, magnitud 6.1, magnitud 7.1, generaron cambios muy distintos en el Nevado de Chillán. El de magnitud 6.1 generó una subida de un par de horas, 9 horas, en la sismicidad del volcán, y el de magnitud 7.1 hizo que la sismicidad bajara, que la cantidad de sismos simplemente decayera. Y fue muy raro, porque los dos están a la misma distancia, y el de magnitud 7.1 es 32 veces más grande que el de magnitud 6.1. Así que hicimos simulaciones numéricas de cómo llegaban las ondas al volcán, y nos dimos cuenta que en realidad el efecto del 7.1 había sido más grande, pero lo que había generado era abrir espacios en ciertas zonas del volcán para que el fluido se moviera, pero no se moviera hacia arriba, sino que se moviera como hacia los costados. Y eso naturalmente implica de que si tú tienes estaciones cerca del volcán, vas a ver una bajada de los sismos, porque no estás viendo una actividad de fluidos que quieren subir. No la ves, sino que ves otra cosa. Y eso fue súper interesante, nos muestra cuán sensible podía ser el Nevado de Chillán. Y el Nevado de Chillán, esto fue el 2012, y el Nevado de Chillán el 2015, comienza a fines del 2015, se desestabiliza 4 meses después del terremoto de Illapel. No, 3 meses después del terremoto de Illapel. Y tenemos un artículo que está en segunda ronda de revisiones, donde mostramos evidencia de que el volcán Nevado de Chillán, en efecto, se desestabiliza muy fuerte después del terremoto de Illapel, y después empieza su erupción, siendo que esto ocurre con un volcán que está a más de 600 kilómetros del terremoto. Y eso ocurre porque las ondas pueden generar efectos bastante grandes y no permanentes, pero sí que duran un tiempo en el volcán y que ayudan a desestabilizarlo. Acá está un poco lo que les mostraba, pero lo voy a saltar porque ya se los conté. Y la otra idea que uno puede tener son lo que se llaman volcanes que se calman. Y la pregunta es, bueno, si tú puedes reactivar un volcán, ¿por qué no lo puedes calmar? En el Nevado de Chillán lo vimos que podíamos bajar la cantidad de sismos en él debido a la presencia de terremotos externos. Y este volcán que está ahí, el Yaima, después del terremoto del Maule, es un volcán que entró en una calma inusitada. Nunca lo hemos visto tan calmado como está ahora. Y ya lleva más de 10 años sin ninguna erupción. El segundo volcán más activo de Chile, que siempre hacía erupciones, a él no lo hemos visto con una erupción en más de 10 años. Y más todavía, no tiene ni siquiera una fumarola, nada. Llegó un momento donde tenía 2 sismos por mes, 3 sismos por mes. Un volcán que se jactaba de tener 600 sismos por mes, 500 sismos por mes, de pronto se ve disminuido completamente. Y un artículo que estamos preparando muestra que el terremoto del Maule lo que termina haciendo es generar espacios debajo del volcán para que el magma que está más superficial bajara a profundidades más grandes y se quedara ahí. Entonces ahora estamos viendo un escenario donde el volcán está más tranquilo porque el terremoto lo golpea y lo calma un poco más. Y eso también es súper poco, se ha visto súper poco en la literatura, porque cuesta ver un volcán que se calma, uno busca un volcán normalmente que se activa. Y el Yaima es un ejemplo increíble de un cambio así de grande. Muy, muy, muy interesante. Vuelvo a hacer la pregunta de por qué no todos los volcanes reaccionan igual, para dejársela un poco ahí, porque eso nos lleva a hablar sobre este tema que es cuán complejos pueden ser los volcanes mismos. Cómo se pueden comportar como sistemas complejos de alguna manera, es decir, la predictibilidad sobre ellos a largo plazo es súper baja. Tú puedes entender cómo poder anticiparlo de cierta manera cuando está pasando algo. Tienes que monitorear mucho, tienes que conocerlo bien al volcán, saber qué es lo que ha hecho antes, y a partir de eso tú puedes decir, mira, estos sismos que están ocurriendo ahora te pueden mostrar un escenario donde el volcán pueda llegar a hacer erupción, por ejemplo. Pero eso no te muestra mucho más. No te puedo yo decir, ¿sabes qué? De aquí a 3 años el Yaima tiene que ser erupción, porque no hay un argumento fuerte para eso. La distribución de erupciones y por tamaño suele seguir una distribución de Poisson.
que es típica, que lo hemos visto en lugares, en otras cosas, como por ejemplo los terremotos, que te habla de autoorganización de erupciones. Entonces, de verdad no tengo cómo predecir, no tengo. Y eso hace de que lo fundamental para poder estudiar los volcanes sea monitorearlos. Pero aparte, lo otro fundamental es ver cómo yo puedo comunicar lo que estos volcanes hacen. Voy a saltar esto un poco porque me he comido mucho más tiempo al que quería comer en esto, perdón. Y esto nos lleva al desafío que es comunicar. Al día de hoy, uno de los problemas más grandes que hay es que muchas personas, una buena parte de la población, piensa que una erupción volcánica es un desastre de por sí solo. Y por lo mismo es algo a lo que hay que tenerle mucho miedo de entrada, o se da el otro caso, de la gente que le da lo mismo al volcán y que no le importa mucho. Ninguna de las dos es una buena alternativa. Y para eso, y ahí es súper importante cómo uno comunica. Si se fijan, lo que está a la izquierda es un recorte del diario La Tercera, después del terremoto del 60. A los días empezaron a llegar las informaciones a Santiago de que había 11 volcanes haciendo erupción en el sur. Y el título dice Jet del Sur. Es decir, acá tenemos el apocalipsis, cabros, se acabó. Pero no, fue uno solo, que afectó la zona cercana al volcán, pero no más. Luego, la NASA intenta controlar el supervolcán que podría destruir la humanidad, de una cuestión que salió el 10 de octubre. Y en realidad es una cosa tan estúpida, pero que es grosero. O sea, pero como está la NASA involucrada, y en realidad ¿saben lo que fue? Fue un tipo de la NASA, físico como todos nosotros acá, que se le ocurrió decir de algo que no sabe. Y dijo, mira, yo creo que hay que controlar los supervolcanes y echarle agua. Sería una buena idea, yo creo. Yellowstone le echamos agua, le inyectamos agua y con eso lo calmamos. Y se le olvidó que seguramente no sabía que si tú le inyectas agua a un magma, lo que va a hacer es que va a generar muchas explosiones muy fuertes. Pero aparte no tenía idea de cómo se comportaba el Yellowstone ni nada. Entonces el titular quedó como la NASA intenta controlar el supervolcán que podría destruir la humanidad. Pero en realidad el Yellowstone es un sistema volcánico que está lejos de hacer erupción, que si hace erupción seguramente no va a ser una tremenda erupción por lo que han estudiado. Y entonces hay que aprender a comunicarlo bien. Y para eso, dentro de la gestión de riesgo de desastres, lo que se habla es que es importantísimo hablar de desastres. Hablar de desastres y hablarlos de frente, comentarle a la gente acerca de desastres. Sin miedo, porque la verdad es que lo peor que puedes hacer es contar cosas que no son. Porque las personas no van a saber tomar buenas decisiones y tú necesitas a las personas. Entonces a mí me gusta ser bielecista en esto. Yo creo que lo que uno tiene que tratar de hacer es informarle a las personas lo que vamos sabiendo, informarle los potenciales escenarios que tenemos frente a volcanes, por ejemplo, o a terremotos, y empezar a ver cuáles son las potenciales conductas que uno debería tener frente a ellos, para que se entrenen en esas conductas, de tal manera que si llegamos a tener una gran erupción volcánica en una zona que está muy expuesta a ese volcán, entonces las personas sepan bien qué hacer y no se lo cuestionen. Pero para eso es importante generar confianza. Yo no puedo llegar y decirle a la gente, ¿sabes qué? Tienes que salir de donde estás y irte a cierto lugar si no confían en mí. Hoy día mismo estamos viendo cómo en una pandemia, uno de los problemas iniciales que se dio y que obviamente el gobierno nunca se dio cuenta, era que la ciudadanía no confiaba en ellos. Entonces, cuando salías con un mensaje del tipo de necesitamos que se queden en casa, obviamente, no estoy hablando de las personas que tienen que salir porque no les queda otra, pero cuando hablas del mensaje a la gente que sí podía quedarse en casa, al principio sobre todo, muchos de ellos simplemente no creían. ¿Por qué voy a confiar en lo que tú me estás diciendo? Y la respuesta, la conducta era desafiar, salir nomás, ¿cachai? Y al salir empezaste a contagiar a todo el mundo. Entonces, uno necesita llegar a ellos, pero para llegar a ellos tienes que ser empático, no podéis simplemente decirle, oye, tengo que educarte, tengo que enseñarte todo lo que yo sé y tú eres un tonto y no sabes nada. Tenéis que entender de que las personas simplemente no quieren que las eduquen directamente muchas veces, y para eso es importante encontrar maneras en las cuales ellos te escucharían. Y con los volcanes afortunadamente es un poco más fácil, uno puede usar memes, fácil, porque puedes hablar de explosividad con memes, como ese que está ahí, y eso se entiende de inmediato. Pueden hablar de las reacciones.
y pueden marcar la idea de que magmas más explosivos llevan erupciones más explosivas y que ahí puede ir contrastando cuán explosivas son las erupciones y cuáles podrían ser reacciones. Si haces reír a las personas, te van a prestar mucha más atención, es algo que lo sabemos de hace mucho tiempo, pero por algún motivo no le hemos sacado tanto el partido cuando hablamos de volcanes, terremotos y cosas así. Podríamos hablar de la personalidad, por ejemplo, podríamos decir que el Villarrica es un zorrón, básicamente, porque está siempre diciendo que va a hacer algo, pero que realmente no lo hace nunca, siempre está ahí alumbrando, literal, como está en ese momento. Que sus erupciones no son tan grandes, pero que como hay mucha gente que vive alrededor de él, sí puede hacer mucho daño. El Jaima podría ser un metalero, que tiene pausas muy grandes, cañas muy grandes, pero cuando sale a carretear, sale bien fuerte como está ahí. El Lascar es este tipo que es como para quien invita si saben cómo me pongo, porque básicamente él hace eso, él hace grandes erupciones, y las hace bastante seguidas, entonces deberíamos entender lo que él es así. Y el Chaitén es este volcán que te sorprende, este tipo que tú lo ves como un volcán en un lugar muy, muy bonito, muy calmado, un caballero, hasta que se le ocurre salir a tomar con los amigos, como el ruso que está al lado. Y eso la gente lo puede entender porque empezáis a hablar de comportamientos que uno se los asocia a cosas que uno conoce, a gente que uno conoce. Y ahí entonces ya empiezas a entender de que hay cosas que son impredecibles, por ejemplo. Y con eso empiezas a vivir. También uno puede hablar de volcanes como equipos de fútbol, haciendo chistes, por ejemplo, Colo-Colo sería el volcán más popular, el Villarrica es el volcán más popular, al mismo tiempo siempre roba, así que siempre hace trampa. El Nevado de Chillán es el volcán más activo de Chile en los últimos 4 años, la Católica es el club de Chile más ganador de los últimos 4 o 5 años, pero a nadie le importa. Internacionalmente a nadie le importa y al Nevado de Chillán tampoco le importa mucho a la gente. Cobresal sería el Quizapu, por ejemplo, porque es un volcán que hace mucho tiempo no hace erupción, que hizo una tremenda erupción, gigante, la más grande de Chile, pero que no, ¿cómo se dice? Pero que no ha vuelto a ser algo, entonces queda como en el recuerdo, como ese título que hizo Cobresal hace no tantos años. Y la U, que es un equipo que viene en decadencia, es como el Jaima, que ahora viene en decadencia, ha tenido un pasado glorioso, pero en los últimos años, los años recientes, ha estado bastante callado. Y ahí uno le puede transmitir a la gente esas ideas de un volcán que ha hecho muchas cosas, que ahora no tanto, y si uno le puso a poner la con el hincha de la U, el hincha de la U te va a decir, pero vamos a volver a ser grande. Bueno, al Jaima va a volver a hacer erupción. Deberíamos entender de que va a volver a ser grande, y que por lo mismo vamos a tener que prepararnos frente a él. Y obviamente uno puede inventar más volcanes chilenos como gatos. A este le gustó a toda la gente, lo puse también, la gente le gusta a los gatos, en internet los gatos mandan. Y empezar a hablar acerca de el Tupungatito como ese, el Lascar es un volcán rabioso, el Villarrica es hiperactivo, el Calbuco es sorprendentemente violento como ese caso que está ahí, porque se han comportado así. Y eso llegó a muchos lados, salió en la tele, salió en muchos diarios porque a la gente le gustó. Nunca habían visto un volcán, que uno hablara del volcán de esa manera. Lo interesante es que cuando uno habla con los colegas volcanólogos, hablamos así, hablamos súper poco, de manera bastante coloquial, sobre los volcanes. ¿Por qué no hablar frente al público de esa forma? Y bueno, me ha ido bien en Twitter al menos. Hemos podido llegar a harta gente haciendo ese tipo de cosas y las redes sociales sirven mucho en este sentido. Hola, ¿me escuchan? Sí, no escuchamos a Cristian. Se quedó pegado. Se quedó Sí, se pegado. escucha. Se cayó, se cayó. Se cayó Cristian entonces. Sí. Sí. Cayó. Oye, estaba viendo, Cristian tiene casi 15.000 seguidores en Twitter. No es menor. Lo desconectaron, dicen. Un influencer. Ya con Francisco, meme. Meme para el Twitter de ahí. Oye, está buenísimo los memes. Yo estaba muerto de la risa.
¿Has visto un meme de Planck? Que sale como antes de que hiciera cuando era joven y cuando era viejo, que se ve como todo. Ah, sí. todo Physics not even once. Bueno, No, no lo he visto. Está buenísimo. Ahí volvió Cristian. te lo voy a mandar. Sorry, me caí feo. Perdón. Sí, no te preocupes. No te preocupes. Sí. Oye, ¿iban entretenidos, no? Al menos. Sí. Estábamos comentando justamente eso. Está súper. Que estaban entretenidos. Te estamos Sí, siguiendo en súper Twitter. entretenido. Ya, pues, entonces, Significativos los memes. es que esa es la idea que no sigo, menos mal que se entienden. Ya, déjame, lo que pasa es que literalmente hubo un pequeño corte y me quedé así de la nada. Déjame echar a andar la charla de nuevo y terminarla, me quedan súper pocas tiempo. Me queda súper poquito. Entonces, pero creo que Felipe me tiene que poner como... me tiene que dar permisos para poder exponer, ¿cierto? Francisco, ponlo tú, que yo no, por alguna razón no puedo ya. Tengo un problema con mi tablet ahora. A ver. Se volvió loco mi tablet. No sé qué le pasó. Es que yo dejé de ser anfitrión. O Andrés Gomberov, por favor, pone a Cristian como anfitrión, por favor. Gracias, Andy. No sé, soy capaz de hacer eso. ¿Ah? Espera. Déjame. Es que yo dejé de ser anfitrión, no sé por qué. Tú me hiciste, yo pensé que tú me habías hecho anfitrión a mí, Felipe. No. Ah, entonces yo apreté un botón. Ah, espera, ahora puedo, espérame. Cristian, ahora te voy a hacer host. Ya, ok. Ya, Cristian, ahora sí. Ya, dale, ok, voy. Voy. Ya. Entonces estaba mostrando gatos. ¿Ya? ¿Ahí sí? ¿Me ven bien? Ya. Sí, perfecto. Otra cosa que también uno puede decir con terremotos, por ejemplo, ideas de que en vez de dar la lata a todo el mundo acerca de que no digan grados Richter a cada rato, es que, bueno, digamos algo sencillo, hablemos de gatitos, ¿cachai? Es muy fácil. Y eso significa siempre pensar un poco fuera de lo que uno hace, porque uno quiere ser preciso, pero las personas no tienen por qué ser precisas, ¿cachai? Y ese es un tema, al menos pero con los volcanes es fácil, con los terremotos también, porque los ves, el volcán lo ves, y si le asocias la idea de la personalidad, ya muchos te entienden mucho más de lo que quieres hablar. Y claro, lo que les contaba acerca de los medios replicando de los volcanes chilenos como gatos es porque fue así. Me acuerdo que el chiste es que yo hice eso un día domingo en la mañana, porque vi a mi gata gigantesca que es muy corta tirada en la alfombra. Lo hice en 15 minutos, fuimos al cine después con mi familia y cuando salí estaban todos lados. Y nunca esperé eso, pero resultó de que analizándolo es porque es una manera divertida que hace que la gente se ría y con eso ya haces que tú después les puedas hablar de cosas. Y si se fijan es algo que siempre hacemos. Uno agradece mucho cuando uno puede reírse de algo, aunque parezca ser súper serio. Pero tenemos obviamente el problema de los charlatanes, alguien como Haroldo Maciel, que es un charlatán terrible, y otros más, que han tenido harta cobertura, porque tienen un discurso que es simple, y el discurso es, yo puedo predecir algo, yo les puedo decir lo que va a pasar. No sirve para nada ese discurso, por un lado, pero por otro lado también es peligroso porque resulta que las personas terminan esperando como este milagro que llegue de algún lado y les salve. Y en ese sentido es como que en Chile y en Latinoamérica hemos sido presas del realismo mágico y como que tendemos a pensar de que siempre algo milagroso va a pasar. ¿Cachai? Cuando en realidad deberíamos pensar en hacernos cargo de las cosas. Y para hacernos cargo tenemos que hablar de lo que pasa, no ocultarlo. Me ha tocado muchas veces en todo este tiempo haciendo divulgación que un grupo de gente que no le gusta hablar de esto. Es un grupo chico, en comparación con el grupo que le gusta hablar. Pero dicen, Cristian, no hables de estas cosas que asustáis a la gente. Mentira. No termino asustando a las personas en la medida de que yo les puedo contar lo que pasa. Pero obviamente no es simplemente decirle, oye, estamos frente a un desastre. No. Es decirle, mira, estos son los escenarios, esto es lo que puede pasar. Y cuando uno habla de cosas impredecibles como los volcanes, uno habla de escenarios, no habla de certezas. ¿Te fijas? Y entonces ahí las personas empiezan a tomar decisiones basadas en eso y te hacen preguntas basadas en eso. Pero cuando habláis de los charlatanes
típicos, un Haroldo Maciel, o no sé, alguien que ve el tarot, por ejemplo, algo, siempre salían los videntes que decían que el 2020 iba a ser un año increíble, todos ellos siempre te dicen certezas nomás, ¿cachai? Y uno no tiene certezas en estas cosas. Y hoy día vemos, por ejemplo, cómo en nuestra pandemia, la comunicación del desastre ha sido súper mala. Porque en vez de hablar de los escenarios que podríamos tener, lo que hemos tratado de hacer es siempre decir, bueno, al principio sobre todo era, tranquilos, vamos bien, no se preocupen, vamos bien. Y mentira, estamos frente a un desastre, un gran desastre. Todavía está en nuestras manos que esto no se convierta en la catástrofe más grande de la historia de Chile, pero estamos frente a un desastre. Entonces hay que asumir de que estamos frente a eso y hay que pensar en qué escenarios podemos estar y ver qué decisiones podemos tomar cada uno de nosotros para que no sea un desastre tan grande. Pero no se ha hecho así. Y como no se hizo al principio, ¿sí? Después ha sido un problema. Y ustedes ven, por ejemplo, cuando se habla de una leve mejoría en la pandemia, que es la primera frase de un discurso, y la persona que te va a escuchar de a poco, que está súper estresada, que no le gusta estar donde está, que sigue encerrada, lo primero que va a pensar es, hay una leve mejoría, y no se va a ir más allá de eso. Y después los medios te van a replicar el titular y te vas a quedar ahí. Cuando en realidad uno lo que quiere es que la persona entienda que estamos en una situación súper difícil, pero que todavía podemos salir de esa situación difícil. Y para eso necesitas decir de frente, estamos en una situación difícil, y olvídate de hablar de leve mejoría. Habla de lo complejo, para que así uno pueda de alguna forma u otra después ir saliendo y tomando buenas decisiones, ¿te fijas? Eso es importantísimo, y que eso genera confianza. Genera confianza porque la persona te ve como alguien que le está hablando de frente y que le está contando las cosas también como son, o como tú las sabes, que también puedes cometer errores, obviamente, en el camino, pero que siempre le has dicho la verdad y que no pareciera ser que le estás ocultando algo, ni que la estás tratando de engrupir de alguna manera. Entonces uno tiene que jugar a eso, pero no lo hemos hecho. De hecho, en Chile, en esta pandemia no lo hicimos. En varias erupciones antiguas no lo hicimos. El 2010, el terremoto, tampoco lo hicimos. Pero hemos ido haciéndolo a poco en el tiempo. Y tenemos que seguir trabajando en esa cosa. Y obviamente eso implica que tenemos que ir de abajo hacia arriba, es decir, es importantísimo en la comunicación de desastres empoderar a las comunidades. No es como que tú llegues y le digas desde Santiago a la gente en Pucón qué hacer con su volcán. Pucón es un desastre en ciernes, eso va a ser muy feo. Pero es importante que la gente en Pucón comprenda por qué y que ellos tomen decisiones basadas en lo que ellos hacen. Me pasó una vez que estando al lado del Cordón Cauye, trabajando con una comunidad mapuche, que está encima de un grupo volcánico, literalmente una siguiente erupción puede ocurrir debajo de sus pies. Les preguntábamos qué le pedirían ellos a los científicos, y una chica me dijo, es que, ¿sabe? Nosotros no sabemos si hay vulcanólogos chilenos que sepan de volcanes. Así de simple. Porque no nos vieron nunca, no vieron a los vulcanólogos. La gente de Cernagiomín no llega ahí. Llega el alcalde, llega la autoridad, pero no llega aquella persona que está estudiando el volcán. Entonces les habla a alguien que no sabe mucho del tema, que tiene en la cabeza la idea de calmar a la gente y nada más. Y con eso perdimos todo, porque la persona deja de confiar. Y la construcción de confianza en estas cosas es fundamental. Entonces es importante que nos conozcan, es importante que sepan qué hacemos, y es importante que nos vean como una persona más, como ellos también, porque lo somos. Y con eso ya podemos empezar a empoderar a las comunidades para que vayan tomando buenas decisiones y tengan una buena comunicación, y que se dé esta comunicación entre la academia, la autoridad y la sociedad no científica, pero que funcione en todas direcciones. Ese diálogo a nivel de gestión de riesgos de desastres se está recién partiendo. Y nos pesó mucho en esta pandemia el hecho de que no lo teníamos hecho. Muchísimo. Entonces sí que te hablamos acerca de cómo comunicar. No es que hayan reglas, pero sí es importante decir lo que tú sabes, hablar de escenarios también, hablar de cuáles son las incertidumbres, no confiarse nunca, pero también hacer reír a la gente entendiendo, dándole buenas analogías de lo que uno puede hacer. Y claro, de nuevo, con volcanes es relativamente sencillo. Uno puede hablar de los lahares del Villarrica, de lo mismo, qué mejor que mostrarle a las personas cuáles son esos lahares y darse cuenta de que toda la zona que está aquí, ahí, esa está construida, completa.
En 1971 no estaba construida, ahora sí lo está. Una siguiente erupción se va a llevar todo eso. No tengo por qué decir a la gente de Pucón, oye, ¿sabes que en realidad no, tu casa no le va a pasar nada, tranquilo, construye acá? Mentira. Tengo que decirle a una persona de frente, tu casa está muy expuesta a una erupción del volcán. Tenemos que hablar de eso, sí o sí. Y explicárselo de la mejor forma posible, pero hay que hacerlo. Y así que, cerrando, tenemos que entender de que los volcanes tienen personalidad propia. Eso quiere decir de que no podemos aplicar las mismas reglas para todos, pero también tienen sus propios comportamientos. Sus firmas sísmicas no son las mismas en todos los volcanes, no hacen erupción de la misma forma, no te avisan de la misma manera, así que tenemos que aprender a conocer a cada uno de ellos. Anticipar lo que van a hacer, obviamente que es un gran desafío por lo mismo, así que hay que monitorear más, hay que monitorear mejor, hay que investigarlo mejor. Y hay que asumir esa parte de la complejidad, hay que asumir esa parte de que uno no sabe cosas cuando conversemos. Y no simplemente tener esta conversación sobre, oye, yo sé lo que va a pasar, le transmito calma a las personas. No, tenéis que hablar de lo que pasa. Y ahí, a partir de eso, llegar a un entendimiento con la gente y ahí bajar los niveles de ansiedad. En Chile no nos ha gustado hacer eso. A la gente de Chaitén lo que les dijeron eran como certezas de cosas que tenían que pasar, y le impusieron ideas. De hecho, la idea de construir Nueva Chaitén nació de Santiago, de la Católica, de la PUC, de hecho nació. ¿Y tú crees que una persona en Chaitén que vivió toda su vida ahí, que se ha visto abandonada por el Estado, va a confiar en que le van a construir una nueva Chaitén con estándares noruegos casi? Nunca, porque esa persona no tiene idea de quién le está hablando. No tiene idea de por qué tendría que creerle en algo. Nunca. Y eso es fundamental, que nosotros no dejemos de tener estas vocerías como de gente súper fuerte que te impone cosas y te dice todas esas cuestiones, a vocerías mucho más empáticas que te hablen acerca de la necesidad de entendernos y llegar a consenso sobre lo que estamos haciendo. Basados en la evidencia, pero que tomen en cuenta las distintas miradas. Hay que sacar a relucir la historia eruptiva de los volcanes y obviamente de los terremotos, y esa memoria es la que te va a salvar las vidas. Las personas se entienden mucho cuando les cuentas acerca de qué pasó antes. Y las redes sociales pueden ser un gran vehículo para eso, sobre todo para quienes no viven cerca de los volcanes. Mucho, sirve un montón. Y bueno, hay que armar grupos interdisciplinarios. O sea, esto no se hace solamente desde el geólogo, no se hace solo desde el geofísico. Se hace desde el geólogo, el geofísico, el matemático, el ingeniero, para ver cómo mitigas, los cientistas sociales, para ver cómo tú puedes ligarte con las comunidades. Es un esfuerzo grande, pero hay que hacerlo. Estamos en este momento, y vuelvo sobre la pandemia, creo que tengo que cerrar de esa forma. Nos hemos dado cuenta en estos meses de cuál ha sido el costo de no escuchar a los científicos en general, y cuál ha sido el costo de tomar decisiones basadas en cualquier cosa, de no tanto en la evidencia de la gente que sí sabía. Y fíjense que las voces científicas que han ido saliendo no son todos epidemiólogos, han sido de distintas partes, porque esas visiones te ayudan a construir un escenario. Y eso no lo hemos sacado partido. Entonces la voz ahora recién se está poniendo cuando ya vimos que la estrategia falló. Pero nuestra estrategia no tendría por qué haber fallado en primer lugar. Así que eso quería dejárselos como al final. Es importantísimo que nosotros podamos comunicarnos bien con la sociedad, porque es fundamental para poder salvar vidas, para poder hacer de que todos ellos puedan tomar buenas decisiones y que nos puedan ayudar a mitigar el impacto de todos estos fenómenos naturales. Eso, al cierre. Muchas gracias. ¿Dejo de compartir? No, si quieres, déjalo nomás. Dale. Cristian. Okay. Muchas gracias, Cristian. Súper entretenida y súper interesante. Así que de nuevo te doy las gracias. No sé si hay preguntas del público. Yo tengo una. Dale. O sea, por lo que entendí, es extremadamente complicado hacer cualquier tipo de modelo. Sí. ¿Tú tienes algún modelo que te ayude para alguna, cualquiera? O sea, que haya demostrado ser al menos útil. Útil sí, pero no para predecir erupciones. Útil para poder por ejemplo, lo que hago es hacer simulaciones numéricas de cómo las ondas les llegan a los volcanes y qué hacen.
Entonces, hasta el momento lo que hemos encontrado es que si tú logras describir bien cómo un terremoto afecta a las fallas que están cercanas a un volcán, tú puedes ver cuáles son como los puntos donde desestabilizas al volcán. Entonces, lo que hemos podido encontrar han sido que si el terremoto le pega a ciertas zonas, ese volcán podría hacer erupción después. Pero no es tan predictivo todavía, es decir, te ponen escenarios. Eso lo hemos conseguido. Y no es tan difícil ese modelo, en realidad es resolver las ecuaciones de movimiento de un espacio viscoelástico, de un espacio elástico en 2 dimensiones, y estamos yendo a 3D, pero lo interesante es que pusimos bien la idea sobre sobre cómo desestabilizar el volcán, y nuestra idea fue de que tú desestabilizas el volcán pegándole a las fallas que después hacen que el fluido suba. ¿Te fijáis? Entonces, si logramos encontrar cómo son, dónde concentrar energía, ahí va. Y ahí eso es lo que nosotros pudimos hacer. Eso se puede, lo hicimos. Hay modelos de... Dale, perdón. No, solamente que es súper interesante. A mí me gustó la idea que dijiste de eso, de que un sismo, un terremoto grande, en realidad puede calmar un volcán. Ese tipo de Sí. modelos que tú me estás hablando, ¿puede hacer algo así? O sea, ¿tu modelo te permite entender ese fenómeno? Exacto, porque lo que termina haciendo realmente es entender de que el volcán, de que la erupción es como lo último que le pasa al volcán. Tú te interesa saber cómo el volcán llega a la erupción. Entonces, lo que uno ve es que el magma para subir necesita caminos. Entonces, si uno logra cerrar caminos o abrir caminos, uno puede entender por dónde se va a mover después. Y los sismos, lo que nosotros hemos podido hacer es entender bastante bien cómo los sismos pueden abrir ciertos caminos, cerrar otros, y eso permite entender ciertos periodos de calma de los volcanes, por ejemplo. Entonces, eso lo hemos podido hacer. El modelo matemático no es difícil, te fijas, para nada, pero sí tenéis que hacer simulaciones numéricas. Pero después no te lleva a decir si el volcán va a hacer erupción o no, te dice, logré desestabilizar el volcán. De ahí a que el volcán de esa desestabilización logre llegar a una erupción, todavía nos falta. Ya, muchas gracias. ¿Alguna Lo que- otra pregunta? ¿Aló? Sí. Hola, Cristian. Hola. No, quería saber si se podía hacer algo como con estadísticas. O sea, en el fondo tú mostraste muchos datos que hay de como cierta correlación, digamos, entre que hay sismo y después viene una erupción. Y supongo que si uno hace eso en todo el mundo, quizás tiene datos suficientes como para hacer modelos estadísticos más que un modelo predictivo como desde primeros principios. Sí, ¿Se ha en hecho efecto algo se así? hace. Sí, se ha hecho. Se ha hecho, lo que se ha visto es que se ha hecho, pero tiene 2 problemas. El primero, que, como les decía, la respuesta de los volcanes no siempre son erupciones. Muchas veces son cambios sutiles en la sismicidad, pero sigue siendo una respuesta. Entonces, para poder capturarlas bien, necesitas tener a muchos volcanes monitoreados en el mundo. Y eso se ha conseguido en las últimas décadas y no en los últimos cientos de años. Entonces, no hemos perdido muchas erupciones y muchos cambios de los volcanes porque no teníamos instrumentos. Ahora, con los que ha habido, sí se ha hecho estadística y sí se ha visto de que en efecto pareciera ser que hay un incremento en la cantidad de erupciones en los volcanes en los meses después de los grandes terremotos y se da de manera bastante consistente. Entonces no es como que los volcanes solamente hagan erupción por las suyas, sino que también va por ahí. Pero todavía nos faltan más datos para ir viéndolo. Estábamos tratando de trabajar nosotros con cambios en lo que se llaman los V-values, que son, déjame explicarlo bien, los sismos en los volcanes también tienen una distribución espacio-temporal, y eso sigue una ley que se llama ley de Gutenberg-Richter, que es una ley de potencia en la distribución, y uno puede analizar los parámetros de esa distribución. Entonces, si uno logra entender cuáles son los cambios en eso estadísticamente, uno podría entender cómo el terremoto los puede cambiar. Y estamos empezando a hacer eso, pero es porque hemos tenido monitoreado los volcanes hace no tanto tiempo. Así que hay hartos esfuerzos, pero todavía va partiendo. Yo creo que, imagínate que hace 10 años todavía se estaba hablando mucho acerca de que no sabemos si realmente el terremoto puede hacer algo, porque te parecían correlaciones, pero no necesariamente causalidades, ¿te fijas? Entonces ahora ya está mucho más aceptada la idea de que sí, hay una causalidad, de que el terremoto genera cosas, pero el cómo y el qué está muy en pañales y eso estamos trabajando.
bien fuerte en eso. Gracias. Gracias, Cristiana. Andrés Concha tenía la mano levantada. Sí, gracias Cristian por explicar la información de los volcanes y también explicar cómo funcionan las redes sociales, porque yo no sabía, y de hecho todavía no entiendo, pero todo ayuda. Sobre el asunto de cómo interactúan las ondas con la actividad sísmica, te quería hacer, de hecho, una pregunta quizá un poco específica, disculpa la específica, pero tú cuando hablas de las ondas, ¿cuáles son tus longitudes de onda? Grandes. A ver, ¿Kilométricas? Kilométricas. Pero decenas de kilómetros. Depende de la onda. Una onda de cuerpo no necesariamente, pero una onda de superficie, como una onda de Rayleigh, que se ¿Ya? genera en un terremoto a 600 kilómetros de distancia en un volcán, sí, puede tener una longitud de onda de orden de unos 10 kilómetros, 15 kilómetros. Ya, y es que estoy tratando como de ver si, como tú decías que se hace todo numérico, en el fondo, para ver si hay algún parámetro pequeño, entonces si son del orden de 10 kilómetros, por los sectores por donde sale el magma, con lo cual interactúa esto, ¿cuál es su tamaño? Yo no tengo idea, no sé si son 100 metros, 500 metros, 1 kilómetro. Mucho más chico, pero las fallas son grandes. O sea, Ya. es que esa es la diferencia. Un cráter puede tener 200 metros, 300 metros, pero eso representa la última parte por la cual sale el magma al final. Lo que realmente termina pasando, o lo que te importa, es lo que pasa más abajo, a 3, 4 kilómetros de profundidad, Ya. donde tienes el fluido almacenado ahí, y los reservorios de fluido se ve que tienen longitudes del orden de unos 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros incluso. Cámaras de pero magma igual- de ese porte. Igual hay un parámetro pequeño, o sea, ese, digamos, si es un reservorio, que digamos es como una esferita, supongo que el diámetro sea 2 kilómetros, ¿Dale? igual la longitud característica de ese reservorio sobre la longitud de onda de estos sismos que tú dices pueden desactivar, incluso activar, pueden tener, ahí tuvo cierta causalidad. Quizás sí se puede hacer una expansión en torno a ese parámetro pequeño. Pero tú dices como para buscar una frecuencia de resonancia, ¿o estoy entendiendo mal? No, simplemente para escribir las ecuaciones en los parámetros dimensionales correctos, eso es todo, y poder hacer expansiones, como bien sabe Felipe, Andrés Gómboro. Francisco ya no hace entendí. expansiones, Francisco resuelve todo Ya. analítico. Pero Ya. cuando uno trata de hacer análisis, trata de avanzar, digamos, con lápiz y papel, o con matemática, ahora ya nadie usa lápiz y Sí. papel, qué ordinario mi comentario. ¿Cómo no? Entonces, quizá hay un parámetro relevante. Quizá hay un parámetro relevante porque, dado que tú estás viendo cómo estas ondas de gran longitud de onda interactúan con estos, yo lo llamaría en mi área defectos, Claro. estos reservorios, quizá ahí se pueda avanzar algo en términos analíticos. Solo estaba tratando de tener el orden de magnitud, yo no sabía cuántos kilómetros eran. Sí, mira, yo creo que tu idea es bastante chora, en serio, yo no la he trabajado. De hecho, me la mencionas y ahora la encuentro en todo sentido, porque yo estaba pensando en otro tipo de cosas, y estaba pensando en ver qué tipo de movimiento inducías en fallas, por ejemplo. Pero pensar en eso está bien interesante. Hay un paper que no va tanto en esa dirección, pero que sí tengo que mencionarlo, que lo que hicieron fueron experimentos analógicos, pusieron en un medio como gelatinoso un poco de fluido atrapado y lo hicieron vibrar. Entonces podían controlar de alguna manera la longitud de onda de las vibraciones y en realidad controlar la frecuencia, pero eso después te genera un cambio de la longitud de onda, obviamente. Y lo que veían era que con grandes terremotos con frecuencias muy bajas, que tienen ondas con longitudes de onda muy grandes, tú podías hacer que el volcán entre en resonancia, por ejemplo, pero que el edificio entre en resonancia. ¿Te fijáis? Y ahí había un parámetro interesante que estudiar, y que ellos lo vieron desde el lado experimental, pero no se ha visto desde el lado teórico. Así que si hay una idea, hay que echarle para adelante. Te voy a escribir porque de hecho ese experimento se parece a uno, yo le conté a mis colegas, los físicos, que hicimos hace como 10 años con otro colega, que es para calibrar la calidad de las sopas cuando salen de los refrigeradores, cuando están congeladas, cuando están con gelatina. Que medimos sus oscilaciones con cámara de alta velocidad. Entonces, dependiendo de las características que tenía la gelatina, contenido, que son súper complicadas, imagínate, un chef prepara una sopa y mezcla las cosas más o menos al ojo. Entonces, pero para ciertas longitudes de onda que tú medías versus el choque de un péndulo con esta gelatina, tú decías, esta sopa va a tener las características perfectas. Y ahí nosotros determinamos un parámetro
que era como el tamaño donde tú tienes el sistema a partir por la longitud de onda, etcétera. Bueno, y en términos más serios también hay, de hecho hay un colega de nosotros chileno, que es Fernando Lund, que ha estudiado la interacción de ondas con defecto en sólido a una escala completamente distinta. Pero ahí aparece ese parámetro adimensional, que en el fondo el típico tamaño de los defectos de las líneas de los strings que él mueve, que son sus defectos en sus sólidos, partido por la longitud de onda de la onda incidente. Y él es de los pocos que logra hacer, digamos, cierto approach analítico y que le da bien buenos resultados. Entonces, más encima está Lund por aquí, quizás no sería mala idea hablar con él. Démosle, de verdad, démosle. Siempre estas ideas son muy buenas de perseguirlas, así que démosle. Me parece súper interesante. Bueno, Gracias, y Felipe por la tiene mi correo. Ya se lo pedí. Ah, ya. Muy bien. Excelente. ¿Más preguntas? ¿No? No, parece Ok, que no. bueno, entonces quizás dejémoslo hasta acá. Muchas gracias de nuevo, Cristian, por la súper entretenida charla y súper informativa y súper buena. Así que gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes, la verdad, de verdad. Y gracias, Cristian. Que Sí, estén muy bueno, bien. cuídense.